Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición, retomando esta primera edición ya en video y en audio a través de La Luz Radio de Escuchando al Maestro. Bienvenido, Israel, ¿cómo estás? Muy bien, estamos complacidos, Iván, de volver a compartir con nuestra audiencia, ahora en video, tener la oportunidad de conversar con ustedes sobre temas que iremos desarrollando en la medida que transcurre el programa. Así es, mi nombre es Iván Landaeta, mi compañero de Escuchando al Maestro, el pastor Israel Leal. Israel Leal para servirles. Y hoy vamos a tocar este primer tema. Bueno, primero quiero darle las redes sociales de La Luz Radio para que nos sigan y puedan estar pendientes de las ediciones que semana a semana vamos a ir subiendo de Escuchando al Maestro. Primero en Instagram es @laluzradio, ¿verdad? Nos pueden seguir a través del canal de YouTube también, La Luz Radio. Ahí nos pueden seguir y pueden ver el contenido que tenemos disponible. Bueno, el tema del día de hoy, Israel, ¿cuál es? Vamos a hablar de la sana doctrina. La sana doctrina. Sí, señor. Un tema bien interesante porque hoy día muchos se hacen llamar sana doctrina, pero hoy vamos a ver si ustedes, con sus propias conclusiones, pueden decir que eso es sana doctrina. Porque nosotros queremos aclarar, no venimos a juzgar ni a señalar a nadie, sino a enseñar una sana doctrina, lo que según la palabra de Dios es sana doctrina. ¿Es así, Israel? Así es, vamos a conversar sobre eso. Por cierto, como ustedes saben, cuando se habla de la sana doctrina, nuestra mente va a la carta de Pablo a Tito, en el capítulo número 2, versículo 1, cuando él insta a Tito a que predique, que proclame la sana doctrina. De ahí viene pues ese concepto de lo que es sana doctrina. Ahora, Iván, vamos a indicar qué se entiende por sana doctrina. Digamos en primer lugar lo que es doctrina. Tenemos una idea de lo que es la doctrina, ¿verdad? Una doctrina se refiere a una enseñanza, básicamente en el marco de nuestra fe cristiana, es una enseñanza contenida en la Biblia. Eso es lo que se define como una doctrina. Ahora, cuando se le pone el calificativo de sana, entonces ya tenemos una idea de lo que es algo sano, ¿verdad? Que es algo correcto. Algo correcto, algo sano, algo correcto. Algo que se corresponde con la verdad. Entonces, una sana doctrina es aquella que se corresponde con la verdad, que es auténtica. Que es ¿cuál verdad? En este caso. Entonces vamos a cuál verdad. Entonces, en el caso nuestro, en el marco de la doctrina cristiana, en el marco de la teología cristiana, es que esté enmarcada en la Sagrada Escritura. Entonces, la sana doctrina es la que está contenida en la Sagrada, es la enseñanza que está contenida en la Sagrada Escritura. Así es. Ahora, muchas iglesias hablan de sana doctrina, pero ¿qué podemos entender? ¿Qué es la doctrina como tal? Porque hemos visto en el caminar que añaden muchas cosas a la doctrina. Van caminando y entonces, no, las iglesias tienen que ser pintadas de azul y lo meten como una doctrina. Es correcto. Entonces aquí tenemos que hacer una diferencia entre lo que se concibe, lo que se conoce como doctrina y lo que es la tradición o las costumbres. Algunas veces la persona confunde una tradición con la doctrina. Hay muchas tradiciones que a veces opacan la doctrina, pero fundamentalmente la doctrina se encuentra en la palabra de Dios. Así es. Y hoy día queremos más o menos dar señales de que es una sana doctrina. En la palabra de Dios, en la Biblia, ¿qué podemos encontrar como el fundamento, la roca de una doctrina sana, Israel? Ok, entonces vamos a pensar primero en que estamos hablando que la doctrina está contenida en la Biblia. Y la Biblia la concebimos como la palabra de Dios. Así es. Entonces, hay algunas características que conocemos de la Biblia. Por ejemplo, como palabra de Dios, sabemos que la Biblia
es inerrante, que no tiene errores. Entonces, que la Biblia también, y es importante esto cuando hablamos de la doctrina, que la Biblia no se contradice, que lo que afirma en Génesis se corrobora en el resto de la Sagrada Escritura. Entonces, no hay contradicción en la Sagrada Escritura. Por otra parte, hay que considerar lo que establece el contexto. Es decir, que no se puede establecer una doctrina, una enseñanza de un texto aislado, sino que hay que considerarlo en su conjunto para poder establecerlo como una doctrina. Por eso se habla de que una doctrina es sana cuando se está fundamentada en la Biblia, básicamente en la Biblia. Exactamente, o sea que sería un global completo de lo que dice la palabra de Dios y no extrayendo ciertos y determinados versículos para ser llevados a lo que queremos. Exactamente, porque hay muchas personas que pueden tomando un versículo aislado, construir una doctrina, una teología, pero no, por ejemplo, hay personas que dicen, tomando en cuenta lo que dijo Jesucristo, el fin de la ley es Cristo, por ejemplo. Entonces hay una persona que dice, bueno, ese texto dice que el fin de la ley es Cristo, es decir, que con Cristo ya no existe la ley, pero está tomando el texto en una forma incorrecta, porque eso no es lo que quiere decir el texto. Cuando uno estudia en el marco de lo que plantea Romano, lo que plantea Pablo, en sus escritos, él está diciendo que la ley es como un ayo que nos lleva a Cristo. Es decir, el fin de la ley es Cristo, es que la ley nos conduce, nos lleva, nos guía para conocer a Jesucristo. No es que con Cristo se finalizó la ley. Acuérdense que Jesucristo dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir. Este es un ejemplo que coloca así a vuelo de pájaro para comprender que una doctrina tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios, en el contexto general de la Sagrada Escritura. No, y lo que pasa es que justamente lo que tú comentas, de que Jesucristo no vino a eliminar la ley, porque Él mismo la cumplió. Aparte de eso, va a ser sembrada en nuestros corazones la ley. Por eso la cumplimos, porque ya no se trata de lo que está implantado en la escritura o en lo que está plantado en un escrito, sino que está en nosotros el deseo de hacerlo. Es correcto, fíjate, porque tú aportas entonces un dato muy importante cuando se refiere de la ley, y Pablo lo menciona de una manera muy elegante, muy hermosa en la carta de los Romanos, que cuando habla de la ley, hay personas, dice él, que tienen la ley escrita en el corazón. Eso lo plantea él en el segundo capítulo de su carta. Dice que tienen la ley escrita en el corazón, que hay personas que aun cuando no conocen la ley, ni nunca han oído hablar de la Sagrada Escritura, que digamos que es la ley, la cumple. Ni la cumple por naturaleza. Por naturaleza, sí. Sí, porque es el deseo de hacer las cosas agradando al Señor. Ahora, hoy día, ya con este concepto que acabamos de armar un poco de lo que es la sana doctrina, hay mucha mezcolanza, porque aparte de eso, entonces, bueno, hay una tendencia de que meten a ángeles, a otros meten el universo y hacen todo una ensalada, porque no sé cómo llamarlo, una ensalada. Le echan un poco de ángeles, le echan un poco de universo, un poco de Dios, un poco de Cristo, y ligan todo eso y quieren hacer con eso una doctrina, una enseñanza, una religión. Eso está muy de moda en la actualidad, Iván. Tú planteas algo que es muy actual. Bueno, que es actual, pero que es algo reiterativo, que se ha venido, proponiendo desde tiempos antiguos, estas mezcolanzas como tú planteas. Pero en este sentido, lo que nos corresponde a nosotros como cristianos
y como estudioso de la Sagrada Escritura, es de conocer la sana doctrina. Porque a la medida que uno conoce la sana doctrina, se da cuenta dónde está el error. Por ejemplo, hay muchas personas que les encanta utilizar la expresión de los famosos decretos. Yo decreto. Entonces, sin entrar al cuestionamiento. Muy de moda. Si hay alguno que lo hace, bueno, no queremos no se siente ofendido. Entonces, no queremos criticar eso. Estamos simplemente haciendo una mención. Pero, ¿quién es el que puede decretar, Iván? Dios. Es el único que tiene poder en su boca. Tanto así que por su boca, por su palabra, hizo el mundo. Bueno, fíjate, tú estás diciendo algo, una doctrina fundamental. Estás diciendo que Dios dijo, sea la luz, y ocurrió. Él tiene la autoridad para decretar. Nosotros los cristianos no tenemos autoridad para decretar, quisiéramos tenerla. Pero ¿cuál es la demanda que tenemos nosotros de lo que nos plantea la Sagrada Escritura? Bueno, que nosotros tenemos la opción de pedir, de buscar, de llamar. Y por eso que Jesucristo y el mismo Dios insiste, clama a mí y yo te responderé. Entonces nosotros, en lugar de decretar, ¿qué hacemos? Clamamos, suplicamos o intercedemos. Estamos hablando de la oración. Entonces, y fíjense que la oración tiene poder para propiciar cambios, incluso en la manera de proceder de Dios. Bueno, anoche justamente estábamos comentando ese cambio que pudo lograr Moisés en la decisión de Dios a la hora que es el único cambio bíblico que aparece, que Dios toma una decisión de acabar con el pueblo de Israel y Moisés intercede y dice, no, ¿qué va a decir la gente? ¿De qué Dios eres tú? Entonces, ahí está Moisés intercediendo y como aconsejando. Imagínense usted el nivel de relación que tenía Moisés con Dios, que le hace una observación que Dios lo tomó con agrado. Dice, ok, Moisés, voy a tomar en cuenta lo que tú dices y no voy a proceder como había pensado, pero de todas maneras él determinó el castigo. Y el castigo, la consecuencia, no el castigo, la consecuencia. Y la consecuencia no se hizo esperar, y se materializó inmediatamente después. Sí, fíjense que yo pienso que eso de la declaración es algo que arrastramos de los 90, de la metafísica y el poder que cada uno tiene dentro de sí para lograr sus objetivos. Pienso que eso fue algo adoptado por ahí en los 90 con la metafísica. Pero en algo comparto algo que en estos días estuvimos hablando, y fue lo del billete falso. Ok, es muy interesante eso. Coméntanos eso. Bueno, esto lo comentaste tú, pero quiero comentarlo, llevarlo a la mesa. Porque en Estados Unidos no te enseñan a distinguir un billete falso mostrándote los defectos del billete falso. Te enseñan a distinguir un billete real. Entonces nosotros como cristianos debemos y estamos en la obligación no de exaltar, de hacer publicidad o de ver qué está pasando con lo malo. No, debemos exaltar y decir que vino a ser Cristo en nuestra vida o en el mundo para que las personas crean. Bueno, entonces ahí estás poniendo el acento en algo muy importante. Estás diciendo que cuando se quiere conocer un billete falso, se descubre, se buscan las características, las cualidades del billete verdadero, porque el billete verdadero tiene algunas características, algunas señales, algunas pistas, algunos códigos que son básicos para determinar que ese billete es verdadero, es real. La textura del papel, algunas filigranas y algunas pistas que son características que ustedes también conocen. Incluso saben, por ejemplo, cuando colocan la luz ultravioleta, que ya se muestra algunas marcas. Entonces, así también nosotros podemos identificar la falsa doctrina conociendo en profundidad la doctrina legítima, la doctrina verdadera, como dice la sana doctrina. Quiere decir que conociendo la escritura, entonces nosotros podemos tener una idea de cuál es la doctrina verdadera. Entonces, hay personas que les gusta la apologética, Iván, entonces les encanta ponerse a discutir.
con las falsas doctrinas, para combatir las falsas doctrinas. Bueno, hay personas que tienen esa vocación, está bien, pero sin embargo el llamado que se nos hace es que conozcamos la doctrina verdadera, y proclamando la doctrina verdadera estamos nosotros estableciendo la diferencia, porque lo que pasa es que a veces nosotros nos ponemos a darle publicidad a la doctrina falsa. Le hacemos más publicidad cuando, por ejemplo, se ponen a hablar de Satanás y el poder de Satanás y las cualidades de Satanás. Lo que están haciendo es promoviendo a Satanás. Nosotros tenemos que establecer cuáles son las características de Dios, el poder de Dios, las cualidades de Dios, las virtudes de Dios que nos concede a nosotros, para poder tener una idea de cómo combatir al error, al engaño. Sí, no, y hace pocos días pasó algo aquí en Venezuela con una fecha y un acto que hizo público el gobierno, y la publicidad que hacían hasta los propios cristianos y la explicación de lo que se iba a hacer ahí. Yo decía, bueno, pero estamos siendo maestros del mal en vez de ser maestros del bien. Bueno, ese fenómeno ocurrió, entonces se le hizo tanta publicidad que más bien mucha gente estaba a la expectativa por la publicidad que nosotros le hicimos en realidad, y se hacía detalles y todo lo que iba a ocurrir, pero bueno, entonces aquello, como hemos mencionado, lo que se hace es darle publicidad. Entonces no es asunto de ignorar, ni de soslayar, ni de evadir, no es eso. El asunto es que la mentira se combate no explicando la mentira, estableciendo la verdad. Sí, establecemos la verdad, y la verdad es como nosotros podemos disipar la oscuridad con la luz. La luz disipa la oscuridad. Así es. Entonces, en la medida que la luz brilla, entonces la oscuridad se disipa. Así es. No, y por eso mismo lo que debemos hacer es conocer más profundamente la palabra, conocer más profundamente qué quiere Cristo con nosotros, en vez de darle publicidad a falsas doctrinas, a cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, porque nosotros a veces creemos que en estos tiempos es que está pasando el mal, pero es que desde la época de Cristo se hacía brujería, se hacía hechicería, había falsos profetas. Todo esto ha pasado siempre. Sí, lo que ocurre es que en Venezuela no se ha conocido el poder de la fuerza maligna. Cuando se estudia la historia, incluso lo menciona la Biblia, algunas culturas que estaban alrededor del pueblo de Israel, ellos tenían culto horroroso. Algo impresionante, el culto que ellos les rendían a los ídolos. Yo no sé si ustedes lo han leído en la historia, lo menciona aquí, es algo horrendo, pero ellos tenían el dios Moloch, era un dios hecho de bronce, con metal, hueco por dentro, con las manos así extendidas, y entonces ese ídolo lo calentaban casi al rojo vivo, y entonces le colocaba una persona viva allí como un sacrificio. Imagínense ustedes, nosotros no hemos visto realmente actos ocultos. ¿Y qué pasó con esas culturas? ¿Cómo se acabó? Se acabó decretando, se acabó orando, ¿no? Se acabaron evangelizando. Bueno, entonces, exacto, tú has colocado el acento en lo más importante. Predicando la verdad, es decir, el evangelio es la luz, alumbra y va entonces disipando las tinieblas. ¿Qué fue lo que ocurrió con la cultura greco-romana, con la cultura de los griegos y de los romanos? ¿Qué fue lo que ocurrió? Ven, por ejemplo, en este momento nosotros tenemos escándalos que se promueven por allí cuando se habla de la promoción de la homosexualidad. Insistimos, nosotros no somos homofóbicos, no tenemos nada en contra de los homosexuales, los respetamos. Pero hay muchas personas que cuestionan la homosexualidad, el lesbianismo, toda esta situación que está ocurriendo, que dicen que el mundo se va a acabar porque está ocurriendo esto, que hay una porción de la población que abraza estas ideologías. No conocen la historia. En la época de los romanos, en la época de los griegos, la homosexualidad era común.
Así es. Era lo normal. La homosexualidad era lo normal. Nosotros nos escandalizamos por la homosexualidad. No, la homosexualidad era lo normal. Nosotros, por ejemplo, hemos estudiado la historia sobre hombres prominentes como Alejandro Magno. Un hombre que a los 23 años comenzó a conquistar el mundo. Sí. Bueno, dicen los conocedores de la historia que Alejandro Magno tenía relaciones homosexuales. Sí, es que por eso es que hay que conocer la historia para saber que esto no es de ahora, esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo y que la única cura que tiene todo esto es sembrar la palabra. La sana doctrina. La sana doctrina. Entonces, ¿cómo fue que la homosexualidad, la promiscuidad sexual, el adulterio, la fornicación, por ejemplo, se predica mucho contra la fornicación? En la época del apóstol Pablo, lo plantea en la carta de los Corintios, él dice que estaba en contra de la fornicación, pero la fornicación que él decía en aquel momento era de que habían prostitutas que eran sacerdotisas, entonces estaban en los templos paganos como sacerdotisas y ofrecían sus servicios como culto a los dioses. Pablo criticaba eso. Decía, ¿cómo ustedes van a apuntarse con una mujer de esta que además de practicar un acto indebido desde el punto de vista sexual, además le están rindiendo culto a un dios? Bueno, ¿cómo se erradicó eso? ¿Cómo se acabó? No se acabó. ¿Cómo disminuyó la homosexualidad? ¿Cómo disminuyó la beligerancia de los romanos? ¿Cómo valieron? ¿Cómo fue encauzado? En la medida que el evangelio fue avanzando. Creciendo, sí. A medida que el evangelio fue avanzando, entonces las tinieblas se fueron disipando y la luz brilló. Por eso es que uno, por ejemplo, puede notar en el libro de los Hechos cómo la sana doctrina se fue difundiendo de Jerusalén, Judea, Samaria y fue por todo el Imperio Romano. Hay un dato interesante que muestra, por ejemplo, cuando menciona que Felipe llegó a Samaria. Y cuando Felipe llegó a Samaria, comenzó a predicar el evangelio y dice que expulsaba a los demonios. Fíjense ustedes el poder del evangelio. Expulsaba a los demonios y hasta personas que practicaban la hechicería llegaron a conocer del evangelio. Bueno, entonces la cuestión nuestra no es ir contra los hechiceros. La cuestión nuestra no es ir contra los adúlteros. La cuestión nuestra no es ir contra la promiscuidad sexual, no. Lo que hay es predicar el mensaje del evangelio, que es el que convierte a las personas. Sí. Y fíjate con algo que comentas del movimiento de gays, lesbianas y todo esto, es que en la palabra estipula de que un hombre que se eche con otro hombre, ¿verdad?, es pecado. Pero es que el fornicario, el que se echa con una mujer y con otra, también. Y el mentiroso también. Entonces, esto no es un tema de atacar porque es pecador. Es un tema de que esa persona, la única forma de que cauce su camino y que siga el camino correcto es conociendo la sana doctrina. Es lo que quiere el creador de su vida, de tu vida, de la mía, de la de todos. ¿Qué quiere Él para ti? Y la única forma es conociendo una sana doctrina, conociendo lo que la palabra de Dios dice con respecto a los fornicarios, a los gays, a los lesbianas, a los mentirosos, a los ladrones, a todos. O sea, esto no se trata de que los cristianos, los que conocemos la palabra de Dios, estamos en contra de eso. No es que estamos en contra del pecado, no de los pecadores. Claro, hay que dejar bien sentado para nuestra audiencia de que nosotros, los cristianos, ni nosotros personalmente, estamos en contra, ni somos homofóbicos, estamos en contra de las personas que tienen una cierta tendencia. Lo que estamos diciendo es que
La Biblia tiene respuesta para eso, es decir, para todos los defectos, vamos a decirlo, para todos los defectos de carácter, Así es. para no llamarlos pecados porque están feos. Bueno, todos los defectos de carácter. Un defecto de carácter es la mentira. Bueno, la Biblia tiene una respuesta para eso. Un defecto de carácter es el hurto. Un defecto de carácter es la pereza, incluso. Bueno, la escritura tiene una enseñanza que cuando uno la aprende, la interpreta Y la aplica en su y la vida. aplica en la vida, pues produce cambio. Produce cambio. Fíjate, algo muy importante que quiero poner sobre la mesa en este tema de la sana doctrina, es que la sana doctrina, más que conocerla, es vivirla. Esa es otra cosa importante. Porque vemos en el mundo a muchos maestros que enseñan doctrina, pero no la viven. Entonces es como ilógico. Sí. Es ilógico que nosotros podamos hablar de doctrina, de sana doctrina, pero nosotros mismos no la creemos y no la vivimos. Y no la practicamos. Y no la practicamos. Bueno, este es un desafío para nosotros los cristianos, en el sentido siguiente. Nosotros estamos llamados, como dijo Jesucristo, a escudriñar las escrituras. Ustedes saben que él, en Juan, capítulo 5, él insiste en la importancia de escudriñar la Sagrada Escritura. Entonces, bueno, hay personas que se dedican a escudriñar la Sagrada Escritura y incursionan en el maravilloso mundo de la teología. Ahora, ¿qué pasa cuando uno incursiona en el maravilloso mundo de la teología? Bueno, que la teología no es algo para estudiarlo. No es una disciplina científica que se estudia como se estudia, por ejemplo, matemática, física. O física. No, sino que se estudia con el objeto de aplicarlo. Porque pasa una cosa, los científicos estudian ciertas disciplinas y la ponen en práctica en otras personas. Así es. Como cuando estudian, por ejemplo, están estudiando cómo controlar el coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Aplican la vacuna en otras personas para ver el efecto hasta que logran poder controlar el virus. Bueno, de eso no se trata la teología. Es decir, yo estudio la teología y la pongo en práctica a los demás. a los demás, Iván. Bueno, Los demás que la cumplan. Bueno, Iván, practica lo que te estoy enseñando. No, sería así. Practica lo que yo estoy practicando, que te enseño. Y es que es la forma en que Cristo lo hizo. Sí. Porque Cristo vino a enseñarnos, a darnos la gracia, a enseñarnos cómo sería la vida a partir de Él, sí. Pero Él la practicó, Él la hizo. Él nos mandó a llevar el Evangelio a todas las naciones, pero ¿quién fue el primero que caminó? Él mismo. Él mismo con 12 personas que lo acompañaban. Haz discípulos. ¿Quién fue el primero que hizo discípulos? Él los enseñó a hacer discípulos. Exactamente. Él los enseñó. Entonces, ese contexto yo creo que es importantísimo. Me gusta mucho cuando Pablo dice imitarme a mí como yo imito a Cristo. Como yo imito a Jesús. Porque es que la imitación es la forma más fácil de enseñar. Claro. Es correcto, es correcto. Más, en nuestros hijos nos pasa. Sí. A veces nuestros hijos hacen alguna mueca, algún gesto o alguna palabra que imitan de los padres. Bueno, Iván, es como si tú quisieras aprender a nadar y haces un curso por correspondencia. Hay una propaganda muy cómica de que está un muchachito un TikTok, es un TikTok, en la orilla de la cama, y se prepara y suena el pito y se lanza hacia atrás en traje de baño y gorro y todo de natación y empieza a nadar acostado en la cama. Mentira, ese muchacho se llega a lanzar en una piscina de verdad y se ahoga. Sí. Más bien díganse lo que son, así no va a aprender. Es correcto. Bueno, así pasa también con la doctrina, pues la sana doctrina se estudia, se comprende, se analiza y se practica. Ese fue el cuestionamiento que Jesucristo le hacía a los fariseos. Ustedes lo pueden leer en el capítulo 23 de Mateo. Es impresionante lo que Jesús le dijo a los fariseos. Por eso es que él tenía tanta rabia, porque él les dijo clarito lo que pasaba con ellos. Él les dijo en el capítulo 23 de Mateo, decía, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Y entonces Jesucristo les decía, hagan
lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Entonces, la sana doctrina no es así. La sana doctrina se dice y se practica, porque esa es la esencia de la vida cristiana y la importancia que tiene conocer la vida cristiana. Entonces, un teólogo, hay teólogos que conocen mucho de teología, pero si no la ponen en práctica no es teólogo. Es como la persona, un médico. ¿Y usted conoce médicos? Yo le digo eso, que es un imitador. Ajá. Tú sabes que la imitación siempre trae efecto. Ajá. No es como el original. El original. Sí. En cambio, cuando tú eres un teólogo que aparte practicas lo que aprendiste, eres como el original. Sí. En cambio, cuando tú lo que haces es estudiarlo, pero no lo practicas, eres como la copia. Así. Que siempre tiene algún defecto por algún lado. Es correcto. Voy a hacer aquí un ejemplo con todo respeto y no se ofenda a los médicos. Como por ejemplo una persona que vaya a un curso donde le enseñen los efectos nocivos del cigarrillo, lo malo que es el cigarrillo para la salud, los pulmones, etcétera, etcétera. Y después que sale el curso, quien dictó el curso saca un cigarrillo y lo enciende. Entonces, así es, tal cual. No tiene el efecto de todo lo que dijo se cae. La teoría con la práctica. Sí. Tiene que ver una congruencia en la teoría con la práctica. Entonces, eso pasa pues también con la sana doctrina. ¿Por qué estamos insistiendo en conocer la sana doctrina? Porque no es solamente, como tú has venido insistiendo, Iván, no solamente conocerla y memorizar. No puedes memorizar la Biblia, sino también que esa sana doctrina porque venga por la mente y llegue al corazón, digamos, y se haga práctico. Es lo que dice Juan cuando habla de Jesucristo. Y aquel verbo se hizo carne, aquel que es la palabra se hizo carne, se encarnó. Entonces, usando ese símil, esa metáfora de Juan, entonces es decir, y la palabra, digamos, la palabra se encarna en nosotros. Nosotros encarnemos la palabra, le demos vida a la palabra. Así es. No, definitivamente, y es importante que todos y cada uno de los que nos están escuchando y viendo a través de los canales de La Luz Radio puedan discernir. Esa palabra a mí me encanta. Cuando tú disiernes, digieres, cuando puedes tener es como cuando tú cocinas y consigues el punto exacto de sal. Ajá. Ahí, en ese punto, de que todos podamos conocer cuál es la sana doctrina, dónde está la sana doctrina y no ser engañado, porque lamentablemente, y está escrita en la palabra, vendrán muchos engañadores. O sea, en estos tiempos van a haber muchos que enseñan sana doctrina, pero no la practican. Y lamentablemente, nosotros debemos tener el discernimiento necesario para no seguir a esa persona. A veces es duro, pero es así. Nosotros debemos aprender a discernir a quién seguimos. Definitivamente debemos seguir a Cristo. Ese es tener puestos nuestros ojos en Cristo. Pero siempre, que es otra cosa que a veces pasa, las decepciones, los golpes que las ovejitas reciben en el redil, ¿verdad? Hacen de no confiar en hombres, ¿no? Entonces ya estamos hablando de que definitivamente el hombre es el ejecutador en la tierra de las cosas que Dios quiere, porque nunca he visto a un necesitado, ¿verdad? De comida y que le caiga de repente una bolsa de comida del mercado de ¡boom! Enfrente de la mesa. Sí. Siempre utiliza a un hombre para eso, pero debemos aprender a ver qué hombre escuchamos, qué hombre seguimos, porque debe ser como Pablo dijo, imitarme a mí como yo imité a Cristo. Cuando ustedes ven que alguien que ustedes siguen, puede ser un pastor, un apóstol, cualquiera, un evangelista, cualquiera, pero esa persona no imita a Cristo, señores, no está haciendo o no está cumpliendo la sana doctrina. Ahora, hay algunas pistas
de cómo identificar cómo una doctrina es auténtica. No sé si lo trabajamos ahora o lo puedo Podemos dejarlo para un siguiente programa, ya tenemos varios minutos al aire, pero bueno, este ha sido el primer programa después de un tiempo fuera del aire. Le damos gracias a Dios por permitirnos volver ahora a directo también al canal de YouTube a través de video. Las personas nos van a ver a través. Damos gracias a la Luz Radio por permitirnos también estas instalaciones para poder grabar en este set, para poder grabar esta sección de Escuchando al Maestro, que seguramente semana a semana estaremos trayéndole muchos más temas un poco controversiales, porque siempre nos gusta aclarar siempre esas dudas, porque muchos de ustedes tienen muchas dudas con muchos temas y queremos, desde la humilde opinión de nosotros, poder aclarar un poco esas dudas. Y tenga la seguridad que va a ser basado en la Sagrada Escritura, no en nuestra opinión personal. Y no, ¿por qué no le decimos a nuestros oyentes y a la audiencia, los que nos están viendo, si tienen alguna pregunta o si quieren que tratemos algún tema? Podríamos... Nos pueden escribir a través del chat de este video que están viendo a través de YouTube. Nos pueden escribir también a través de Instagram como @laluzradio. Y nos pueden escribir al WhatsApp si están fuera de Venezuela, el más 58 0424 437 6676. A través de esos canales nos pueden escribir y nos pueden hacer sus dudas, hacer sus preguntas, y nosotros con gusto vamos a hacer un programa dedicado a sus dudas y preguntas que tengan. Correcto, sí señor. Bueno, ha sido un placer el día de hoy compartir con toda esta audiencia. Israel, despídete de la gente que nos está escuchando. Me da mucho gusto este reencuentro contigo y también con la audiencia. Gracias por estar con nosotros y hasta el próximo programa de Escuchando al Maestro a través de la Luz Radio. Se despide su servidor Iván Landaeta. Israel Leal. Y el director ejecutivo de nuestra emisora, el jefe, el patrón, Jesús de Nazaret. Así que Dios lo bendiga y hasta una próxima edición de Escuchando al Maestro.